Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Agradezco al Señor esta oportunidad de poder estar en esta experiencia de adoración al Señor y poder ver lo que Dios está haciendo en la vida de esta iglesia. Gracias al Señor, obviamente, porque cuando nos ponemos en sus manos y disponemos nuestra vida para que Él obre, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Los comienzos siempre son comienzos de sacrificio. Nadie puede pretender que los inicios de su vida ministerial sean inicios fáciles. Yo les puedo hablar y les puedo compartir, pudiera hablarles de muchas cosas. Yo comencé a pastorear apenas siendo un adolescente. No había cumplido todavía los 20 años de edad, gracias pastor, cuando ya yo estaba pastoreando. Y desde luego no fui a pastorear una iglesia grande, fui a pastorear una congregación de 13 miembros. Y el mismo día que me instalaron se me fueron 2. En lugar de ganar, empecé a perder. Y la razón, pues obviamente, era porque llegar allí de repente apenas un adolescente de 20 años, 19, 20 años a pastorearlos, pues para algunos era un elemento incomprensible. Todavía no olvido las palabras del tesorero de la iglesia cuando lo presentaron. Él vino al micrófono después del acto de instalación y dijo: hoy se cumple la escritura entre nosotros. Yo pensé que iba a usar un texto de esos textos que hacen a la gente ponerse de pie, mas sin embargo lo que dijo fue lo siguiente: hoy se cumple la escritura entre nosotros, un niño nos pastoreará. Yo entendí lo que él quiso decir. Un niño que a la vuelta de un año después ya había sufrido un desgaste físico porque era padre de 2 niñas, trabajaba, estudiaba y pastoreaba. Como la iglesia no tenía músico, yo era el músico de la iglesia. Como no había cantante, yo era el cantante. De hecho, no tengo por qué mentir. ¿Para qué? No hace falta mentir. Pero oiga lo que les voy a decir. Hubo domingos en que yo también era el chofer de la guagua de la iglesia. Y yo me montaba en mi vehículo, salía a recoger los hermanos. ¿Ese es ese celular? El que está sonando. Repréndelo. Y mire qué dato interesante. Yo salía a buscar la gente de la iglesia y la gente desde el balcón de su casa me hacía así. Y el otro no. Y cuando yo llegaba al templo que teníamos, ¿sabe algo? Yo llegaba solo, con mi esposa. Mi esposa me decía: no vino nadie para el culto hoy. Y yo le dije: sí, no vino nadie. ¿Y qué vas a hacer? Decía:
lo vamos a dar. Yo sentaba a mi esposa en una sillita, me venía al púlpito y aquí desde el púlpito yo dirigía, yo cantaba, yo levantaba la ofrenda y después predicaba. Y una vez terminaba de hacer todo eso, había veces que mi esposa se reía, otras veces se echaba a llorar, porque yo parecía un Quijote, un Quijote. Eran quijotadas aquellas experiencias de vida. Un día unos amigos vinieron a verme y se echaron a llorar. Y me dijeron, ¿cómo se te ocurre a ti, Moisés, ponerte a predicar y a dar esta función de pastor, perdiendo prácticamente tu tiempo? ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Si yo no puedo probarle a Dios que Él puede confiar en mí en lo poco, ¿cómo Él me podrá poner en lo mucho? Así que no me importaba. No recibí el apoyo de los pastores del área, porque los pastores del área no podían entender cómo aquel adolescente estaba pastoreando. ¿Sabe? Cuando salí de allí, a los 2 años, no hice un trabajo muy grande. Cuando salí, dejé solo una congregación de 70 personas a los 2 años. De allí me enviaron entonces a pastorear una iglesia que tenía 40 años de historia y eso mismo tenía de membresía, 40 miembros. Yo acepté el desafío y fui a pastorearlos. Y comencé a pastorearlos y los estuve pastoreando por 5 años y medio. Cuando salí de allí, ya había una membresía de 266 miembros. Después de ahí, entonces Dios me movió a la iglesia que pastoreo actualmente. En esta iglesia, cuando llegué, había solamente 70 personas. Y la gente me decía, tú te has vuelto loco, Moisés. ¿Cómo tú vas a dejar una congregación de casi 300 que tú la has ido levantando tú mismo, que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio? Mi respuesta era, yo entiendo que es la voluntad del Señor. Y tal vez ustedes entiendan algo distinto, pero a fin de cuentas, el que es responsable es el que Dios ha llamado y yo lo entiendo así. Y ¿sabe algo? Las primeras reuniones eran pésimas porque en el área metropolitana 60 personas se pueden reducir en la semana a 12, a 13. Solamente uno los ve cuando es el culto del domingo. Y había días de culto en la semana donde habían 12 personas, 13 personas. De hecho, teníamos una célula de oración y en aquella célula de oración habíamos solamente a veces 4. La hermana que la dirigía, su esposo, mi esposo y yo, no había nadie más. Nadie más llegaba a la reunión de oración. Ella me decía, pastor, ¿usted cree que debemos seguir? Claro que debemos seguir. ¿Sabe? Esa reunión de oración hoy reúne sobre 500 personas para orar los miércoles. Y hoy en día no somos 60 personas, somos sobre 2,000 personas que nos congregamos allí para adorar al Señor. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio, vale la pena la gente que nos bendice. Vale la pena la gente que nos da dolor de cabeza. Vale la pena todo el proceso porque descubrimos llana y sencillamente que estamos trabajando para la persona más fiel, más santa, más maravillosa, nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Yo trabajaba a tiempo completo y desde luego Dios empezó a moverme y a hacerme entender que tenía que dejar mi trabajo para dedicarme al pastorado.
a tiempo completo. Yo dirigía la oficina de admisiones de una universidad. Y cuando yo fui donde el presidente de la universidad, porque era a él que tenía que reportarle mi renuncia, me dijo: Moisés, supe que tú quieres renunciar. Le dije: sí, señor presidente, yo quiero renunciar. Me dice: ¿y por qué quieres renunciar? Le dije: porque es que quiero dedicarme al pastorado a tiempo completo. Él era presbiteriano, entendía el lenguaje cristiano. Y me dijo: Moisés, ¿cuánto te va a pagar la iglesia? Y yo le dije: ellos me van a dar un salario de $500 al mes. Me dijo: $500 al mes, yo te los doy de aumento mensualmente. Le dije: no, doctor, usted está equivocado. Me dice: ¿sabes algo? Vamos a hacer un negocio. Si tú te quedas en la universidad, yo te voy a comprar una casa en Ponce, la voy a comprar cash, te la voy a poner a tu nombre y es tuya. Lo único que yo quiero es que no te vayas. Le dije: doctor, usted se volvió a equivocar. Me dijo: entonces haz la oferta tú, dime qué quieres. Le dije: doctor, yo vengo a renunciar porque yo quiero serle fiel al que me llamó. Desde luego me dijo: tú eres un loco. Lo que estás haciendo es una locura. Pero si esa es tu decisión, yo te la respeto. Yo renuncié. Me fui a trabajar a tiempo completo con la iglesia. Les confieso que había semanas que tenía que averiguar dónde podía ir a comer, si a casa de mi suegra o a casa de mis padres, porque el dinero no nos daba para la compra, el dinero no nos daba para la gasolina, no nos daba para pagar el agua, no nos daba para pagar la luz, pero allí estábamos con aquel esfuerzo, con aquel sacrificio, porque la gente piensa que los ministerios se dan desde el primer día en prosperidad. No, querido, hay que sufrir mucho, hay que llorar mucho, hay que padecer mucho. Y mire qué interesante que 2 años después yo me encontré con uno de mis compañeros de universidad en el supermercado, el doctor Palmer. Y el doctor Palmer me dijo: Moisés, hoy había una reunión en la universidad y el doctor Ismael Mercado, que era precisamente el decano de estudiantes, el doctor Ismael Mercado estaba hablando de ti y estaba diciendo que promovieron a una plaza de doctor a quien era tu jefe, y él estaba diciendo 2 años después: si Moisés Román estuviera con nosotros, él sería ahora el que ocuparía la plaza de este doctor. Y yo le dije: ¿y nombraron a alguien? Me dijo: no nombraron a nadie. Y yo pensé en un acto de bondad. Yo dije: bueno, la estoy pasando mal económicamente. Si desayuno no almuerzo, si almuerzo no ceno, la cosa está difícil. Pues yo lo que hago es que regreso de nuevo a mi trabajo, le dono mi salario a la iglesia y en adición a eso diezmo. Y se acabó. Yo resuelvo mi problema económico, la iglesia abona un poco más económicamente y todo sale bien. Le dije: llámate al doctor Mercado y pregúntale al doctor Mercado si él está dispuesto a que yo vaya a verme con él a una reunión. Me fui para mi casa, no le dije nada a nadie, pero a nadie le dije nada. Por la noche me llamó el doctor Palmer a mi casa y me dijo: Moisés, cuando le dije al doctor Mercado que te encontré y hablé contigo y a ti te interesa la plaza, él se volvió loco de alegría y llamó al doctor Ronald Bauer, que era el presidente de la universidad, y me dijo: ¿sabes algo? Para el viernes tienes la reunión. Pues bien, estaba todo hecho, todo estaba cuadrado para mi beneficio. La noche antes
Nosotros habíamos ganado una familia para el Señor y estaban recién convertiditos, pero recién convertidos. Y sabe algo, cuando terminó el culto ellos se me acercaron y me dijeron: pastor, váyase a casa un ratito y se toma un chocolate con nosotros y aprovechamos y le hacemos algunas preguntas de la Biblia y usted nos contesta las preguntas. Yo empecé a excusarme porque yo quería descansar bien. Obviamente conversar con el doctor Ronald Bowell era conversar en inglés. Ese no es mi idioma. Yo entendía que yo debía estar bien descansado, debía estar bien tranquilo para poder enfrentarme a esa entrevista al otro día. Y me excusé, pero ellos seguían insistiendo y obviamente al final les dije: un chocolate, unas galletas, oro y me voy. Está bien, pastor, no hay problema. Llegué a la casa de ellos, me tomé el chocolate, me comí un par de galletas y de inmediato les dije: vamos a orar que yo me tengo que ir, tengo un compromiso mañana. Cuando terminé de orar, ella me dice: pastor, lo acompaño. Salió conmigo para abrir el portón de su casa. Y cuando ella fue a abrir el portón, el Espíritu Santo la tomó y empezó a hablar en lengua, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas. Óigame, y yo dije: yo sé cómo yo puedo acabar las lenguas de esta hermana para que se pare ya y yo poderme ir. Entonces yo comencé: amén, gracias Señor, gracias Señor, amén, amén, gracias Señor. Gracias por el don del Espíritu Santo en la vida de esta hermana. Gracias por el don de lengua. Amén, Señor. Y ella seguía hablando en lengua y hablando en lengua. Y decía: Dios mío, ¿qué más le digo? Le tendré que decir: cállate. Porque no había manera de que ella se controlara. De momento ella se cayó. Y fue peor cuando se cayó. Porque cuando ella guardó silencio, de momento abrió su boca. Y sabe que me dijo: con que buscándote a otro patrono, dice el Señor, ¿acaso yo no pago bien? ¿Acaso tú no crees que yo puedo suplir a todas tus necesidades? Yo terminé en la escalera de su casa con la cara en el piso llorando. Les tengo que confesar, no llamé para excusarme, no fui a la reunión, no hice absolutamente nada para excusarme. Todavía al día de hoy el doctor Ismael Mercado y yo somos amigos por misericordia de él, porque era para haberse enojado conmigo por siempre. Pero ¿sabe algo? El ministerio que Dios puso en mis manos todavía sigue. La universidad, con sus 2 escuelas de medicina, con sus 3 universidades en Estados Unidos, con sus 3 centros universitarios en Puerto Rico, desapareció. Y yo me quedé con el mejor de los patrones. Déjame ver cómo ahora yo acelero, porque eso no estaba en el programa, ni estaba aquí en las notas que tengo, pero fue algo que Dios puso en mi corazón. Amén, aleluya, amén. Quiero invitarlos para que usted vaya conmigo a Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29. Y verso 25. Proverbios capítulo 29 y verso 25. Y mira lo que dice la palabra del Señor. El temor del hombre, en algunas versiones dice: el miedo del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El temor del hombre, el miedo del hombre le pondrá lazo, pero el que confía en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor aquí? El que confía en el Señor será exaltado. Aleluya.
Desde la perspectiva cristiana, es importante entender que nosotros los creyentes dependemos de lo que elegimos ser. A mí me encanta el planteamiento del apóstol San Pablo cuando dice y habla de la importancia del culto racional, del culto que responde no a las emociones, no a los impulsos, sino de la experiencia de relación con Dios que responde a la razón. Porque cuando la Biblia dice que tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios, a mí no se me puede ocurrir que Dios sea calvo como yo. Yo no creo que Dios se parece a mí físicamente, ni creo que yo me parezco a Él físicamente. Yo creo que el elemento que me hace a imagen y semejanza de Él es la capacidad racional que Dios me dio a mí y le dio a usted. No se la dio a los animales, no se la dio a las plantas, no se la dio a la naturaleza, no se la dio a nada. Cuando la Biblia dice que Dios coronó al hombre de gloria, lo que quiere decir es que Dios le dio al hombre la capacidad de una razón, de una virtud de razonamiento, para que de esta forma y de esta manera no solamente pensemos en Dios, sino que interactuemos con Dios. La experiencia de nuestra razón es fundamental para la vida cristiana, porque desde luego mucha gente puede pensar que es suficiente con que Dios demarque un destino para nosotros. Es que es necesario que Dios demarque nada más que un propósito para nosotros. Y desde luego Dios va a cumplir su propósito en mí. Pero hay un elemento fundamental en cuanto al plan de Dios para cumplir el propósito en mí. Y el propósito de Dios se cumple en mí en la medida en que yo permito que ese propósito se cumpla, en la medida en que yo trabajo hacia esa meta, en la medida en que yo trabajo hacia esa dirección. El apóstol San Pablo dice que el que milita para Dios debe aprender a conocer de qué cosas tiene que abstenerse, como también el que es un deportista sabe de qué cosas también debe de abstenerse, porque para lograr metas, para lograr objetivos, para alcanzar lo que Dios quiere de nosotros, es importante no solamente que nosotros entendamos el propósito de Dios, sino que caminemos hacia el propósito de Dios. José no hubiera logrado absolutamente nada si hubiera caído en la trampa de la esposa de Potifar. Para lograr el propósito de Dios en su vida, él tenía que negarse a la mujer de Potifar, aunque lo metieran preso y la situación para él fuera peor. Moisés no hubiera logrado absolutamente nada si no hubiera aceptado ser pastor de ovejas. Porque Dios no lo iba a llamar dentro de Egipto, Dios lo iba a llamar en el desierto. La experiencia de los apóstoles nunca se hubiera logrado si ellos no hubieran permitido que el Espíritu Santo les dirigiera. Así es que nosotros no somos criaturas predeterminadas. Dios no nos ha hecho a nosotros como un robot y no nos dio cuerda para que funcionemos como una máquina robótica. Nosotros podemos tomar decisiones y podemos tomar decisiones dentro de esa gracia con la que Dios nos ha facultado racionalmente. Y en el marco de esas decisiones es que tú y yo empezamos a modificar conducta,
empezamos a modificar comportamientos y empezamos a modificar actitudes para convertirnos en las nuevas criaturas que cumplirán el propósito de Dios en nuestra vida. Yo tenía una compañera una vez en un seminario donde yo daba algunos cursos de introducción al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento aplicado a la consejería. Y ella un día me hablaba de su gran frustración con un estudiante del seminario. Y me dice, chico, es que tengo una frustración con ese estudiante tremenda. Y le digo, pero ¿cuál es la frustración que tú tienes? Me dice, me saca F en todos los exámenes. Me saca F en todas las monografías. Y yo lo cité a la oficina. Y él vino a hablar conmigo. Y yo le pregunté, ¿qué haces tú estudiando en un seminario para hacerte pastor? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Me dijo, yo estoy aquí porque el Señor me envió. Y dice, ahora yo estoy más frustrada con él. Porque ¿cómo es posible que Dios lo haya enviado a sacar F? Si a la larga no va a pasar los cursos, a la larga no se va a graduar. Y yo le decía a ella, no dudes que Dios lo haya enviado, pero él tiene que aprender disciplina. Él tiene que aprender a modificar carácter. Él tiene que aprender a transformar su vida, porque probablemente dentro de su crianza le enseñaron a ser irresponsable. Pero ahora él necesita entender que es una nueva criatura. Y si somos una nueva criatura, entonces no podemos funcionar como los bonsái, que son viejos pero chiquititos. Tenemos que empezar a funcionar como criaturas nuevas. ¿Sabe usted algo? Lutero se levantaba todas las mañanas y lo primero que gritaba era: soy bautizado. ¿Por qué Lutero se levantaba por las mañanas gritando soy bautizado? Él se levantaba por las mañanas gritando soy bautizado porque Lutero sabía que era hiperactivo, sabía que era malcriado, sabía que era agresivo, sabía que era violento, sabía que no se le paraba una mosca en la cabeza. Y como él sabía que tenía que modificar conducta, todos los días se levantaba diciendo yo soy bautizado. Es decir, yo soy una nueva criatura. Y si soy una nueva criatura, yo tengo que crucificar todas aquellas cosas que son antagónicas a la nueva criatura. Un cristiano no puede ser el mismo en la iglesia que cuando estaba en el mundo. Un hombre y una mujer no puede vivir la experiencia de vida cristiana como la vivía en el pasado. Y esto no es producto meramente de una transformación. Esto es producto del propósito de Dios mediante su palabra, mediante su espíritu, mediante la educación espiritual que nos va capacitando y nos va haciendo trascender y nos va haciendo dejar las cosas vacías, las cosas huecas, las cosas que hacen daño a la vida del espíritu, para convertirnos en aquello que Dios desea hacer en nosotros. Si no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas, si no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Yo tenía una hermana en la iglesia, Dios mío, que yo la llamaba cada rato a la oficina y le decía: me enteré que ya estás hablando de fulana. Y me decía: pastor, es que yo no puedo callarme. Sí te puedes callar. Y si no te puedes callar, ¿sabes algo? Un día yo busqué una aguja enormísima, de esas que usan los pescadores, y le puse un hilo larguísimo y le dije: si no te puedes callar, entonces cósete la lengua.
Pero alguna disciplina tienes que desarrollar. No puedes seguir viviendo, porque si Dios tiene un plan para tu vida, si Dios tiene un ministerio para ti, tú vas a echar al piso el plan y el propósito de Dios en ti, porque no hay nada más feo en la vida de un cristiano que sea chismoso. ¿Sabe algo? Hoy esa mujer y su esposo son ministros de una extraordinaria congregación. Y cada vez que me la encuentro me dice: todavía tengo cosida la lengua. En la experiencia de la vida cristiana, nosotros podemos tomar decisiones que nos ayuden a modificar nuestro comportamiento. Yo tenía en la iglesia que pastoreaba en Trujillo Alto un hermano que se fumaba 5 cajetillas de cigarrillos diarias. Y el pobre no quería hacer nada en la iglesia, porque como fumaba, él se sentía culpable. Y un día yo hablé con él y le dije: oye, ¿por qué tú no quieres hacer nada? Ni siquiera quieres poner sillas en la iglesia. Y él me dice: pastor, porque me siento indigno. Y entonces me contó: es que yo fumo 5 cajetillas diarias de cigarrillos. 5 cajetillas diarias de cigarrillos son 100 cigarrillos al día. Me senté con él y le dije: ¿quieres modificar conducta? ¿Quieres comenzar a tomar decisiones sobre eso? Y me dice: pastor, es que yo no puedo dejar esto de golpe y porrazo. ¿Y sabe qué le dije? Pues ese es el gran problema, que si pretendes dejarlo de golpe y porrazo, nunca lo vas a lograr, chico. Vamos a comenzar a partir de hoy. A partir de hoy te vas a fumar nada más que 5 cajetillas menos un cigarrillo. Mañana vas a fumar de 5 cajetillas menos 2. Pasado menos 3. Pasado menos 4. Y cada vez que vengas a la iglesia, tú nos vas a decir: ¿cuántos has dejado de fumar? Y la iglesia va a levantarse y te va a dar un aplauso de alegría y de regocijo. Óigame, cuando aquel hombre llegó aquel día bañado en lágrimas y dice: hermanos, hoy no tuve que fumarme el último cigarrillo porque lo boté por el inodoro hacia abajo. Ya yo estoy libre. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene esa capacidad por el Espíritu. Eso es precisamente el evangelio, buenas nuevas, para hacernos saber que podemos modificar nuestra conducta, que podemos transformar nuestro estilo de vida. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú empiezas a internalizar en tu vida: yo soy un cristiano, yo soy una cristiana, yo le pertenezco al Señor, claro que vendrán las tentaciones, claro que vendrá la adversidad, claro que vendrá de vez en cuando esos pajarracos a querer poner huevos en su nido. Pero cuando tú tienes conciencia de quién tú eres, a quién le pertenece, a quién tú sirves, entonces tú podrás decirle: Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi vida, porque la totalidad de mi vida le pertenece al Señor. Por lo tanto, queridos, un cristiano, una cristiana, es alguien que quiere llegar a ser una nueva criatura, tal y como ha sido declarada. Y se da cuenta que puede ser posible, porque en el modelaje para la nueva criatura, el evangelio puso a Jesucristo. Si el modelo fuera Pedro, esto sería un fracaso. Si el modelo fuera Juan, esto sería un fracaso. Pedro porque era un mal hablado, Pedro porque era agresivo. El evangelio sería un fracaso si Pedro fuera el modelo.
Si el modelo fuera Pablo, el evangelio fuera un fracaso, porque con todas las virtudes de Pablo, Pablo de vez en cuando se daba unos arranques de orgullo y de soberbia. Óigame que uno dice, santo cielo, ¿qué le pasa a don Pablo en esta carta? Si el modelo fuera Juan, óigame, usted y yo sufriríamos una frustración extraordinaria, porque Juan es el único que se llama a sí mismo el discípulo amado. Nadie lo llamó discípulo amado. Él mismo por su propia cuenta dijo que él era el más amado de todos. Qué bueno que ninguno de ellos es el modelo que tú tienes para imitar. El modelo que tú tienes para aceptar el desafío de caminar hacia la nueva criatura. A mí me encantan las buenas nuevas del evangelio, porque las buenas nuevas del evangelio declaran al ser humano, como dice Dios, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Óigame, si hoy en esta noche se convierte alguien a Jesucristo, desde el momento en que se convierte, ya es una nueva criatura. Pero es una nueva criatura en la declaración de Dios. Pero después hay que tomarlo como a un niño. Después hay que educarlo como a un niño. Después hay que dirigirlo como a un niño. Después hay que enseñarle la vida práctica como a un niño. Fíjate que Dios lo declara una nueva criatura, pero es una tarea de discipulado extraordinaria para que Él vaya despojándose poco a poco de todo lo que tiene que despojarse para correr la carrera de santidad. Y todos y cada uno de nosotros estamos en ese proceso. Pero a mí me encanta porque Dios, mediante la justificación, nos llama nuevas criaturas. Pero sabiendo nuestra humanidad, entonces ha puesto en la nueva criatura al Espíritu Santo. Y ha dejado en nosotros su palabra. Y ha puesto hombres y a mujeres para dirigir la vida de la iglesia a fin de educarlo, como dice el apóstol San Pablo, con el propósito de perfeccionar a los santos para el gran día. Un cristiano no acepta que el pasado sea el que forme su presente. Ese es el primer paso para la nueva criatura. Sino que el presente lo dirige para vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. A mí me encanta porque cuando Dios fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dijo al pueblo de Israel las siguientes palabras. Le dijo al pueblo de Israel: sobre vuestro pasado, yo no quiero que ustedes lo traigan de nuevo a su memoria. Yo no quiero que ustedes lo recuerden. Yo se los prohíbo, porque los voy a llevar a una tierra nueva. Y no sirve para nada llevar a alguien a una tierra nueva si va a ir con una mente vieja. Si va a ir con una mentalidad enferma neuróticamente. Si va a ir con miedos, con temores y con inseguridades. Por lo tanto, en la experiencia de ese razonamiento cristiano, un cristiano no acepta que el pasado sea el que forme su presente, sino que el presente lo dirija para vivir en gloria y de triunfo en triunfo. Allá en Puerto Rico había un pastor que iba a dar bautismos. Y desde luego había un pobrecito hermano que todavía andaba en ese proceso de crecimiento, de desarrollo. Y el hermanito todavía de vez en cuando se fumaba un cigarrillo. Algunos de la iglesia lo sabían. Pero el día del bautismo se le acercó al pastor
Y le digo, pastor, yo he tomado este curso tantas veces y por el cigarrillo no lo he podido culminar. Pero pastor, si usted me bautiza hoy, yo creo que a partir de hoy yo dejo de fumar. Y tomó la decisión. ¿Y sabe qué? El pastor lo llamó para bautizarlo. Y cuando lo llamó para bautizarlo, los hermanos empezaron a decir, pastor, ¿cómo lo va a bautizar? Mire que dice, pero él está diciendo que va a dejar, que ha entendido bien, que ha tomado la decisión, porque es cuestión de decisión. Es cuestión de decisión. La vida es decisión. Usted toma la decisión, entonces usted camina hacia la decisión. Usted toma la decisión de servir a Dios y usted camina hacia la decisión de servir a Dios. Mire, yo soy producto del área más pobre de Puerto Rico. Yo no nací en una cuna de oro. Yo entré a la experiencia de la pobreza como resultado de las circunstancias del tiempo de mi papá y de mi mamá. Y en ese proceso de pobreza paupérrima, óigame, yo tuve que criarme en una selva, y en aquella selva de la única manera que usted sobrevivía era con violencia, era con agresividad y era con palabras soeces. Así que yo a la edad de 16 años, cuando me convertí al Señor, lo único que yo sabía era hablar sucio. Yo no sabía hablar de otra forma. Les prometo algo y se los confieso con toda honestidad: me sé todas las palabras malas, me sé todas las palabras sucias, pero desde la edad de 16 años hasta el día de hoy yo no he tenido que recurrir a ninguna, porque cuando me convertí decidí que mi boca adoraría a Dios y nunca más hablaría soez. Son decisiones, querido. Son decisiones en la vida que usted tiene que tomar. Y hay que aprender a tomar esas decisiones con determinación. Aquel hombre lo metieron a las aguas bautismales. Y cuando lo metieron a las aguas bautismales, entonces vinieron los hermanos. Pastor, usted bautizó a este individuo que fuma. Mire, y este hombre fuma, y este hombre fuma. Y entonces él dijo, no, yo no fumo. Entonces la gente se le acercó y dijo, tras de fumador, embustero también, mentiroso. Y él dijo, no, yo no fumo. El que fumaba se quedó allá abajo. Porque yo le dije al pastor que yo tomaba la decisión hoy de no volver a fumar. Y el pastor me decía, Moisés nunca más volvió a fumar hasta que Dios lo llamó a su presencia. ¿Qué es lo que nos lleva a no tomar decisiones? ¿Qué es lo que nos lleva a no tomar decisiones en la vida? ¿Qué es lo que nos lleva a no aventurarnos en Dios? Lo que nos lleva es el temor, es el miedo. Y desde luego, el miedo no puede ser parte de tu presente. Ese miedo neurótico que te conecta a tu pasado, ese miedo neurótico que te hace temer que puedes fallar. Pues si fallas, vuelve y te levanta. Si caes, vuelve y te levanta. Pero te mantienes firme en tu decisión. Esa perturbación angustiosa que afecta tu estado anímico por un riesgo o por un daño real o imaginario. El ser humano vive con tantos miedos en la vida. Hay gente que tiene miedo a no hacer una buena inversión porque piensan que se van a ir a la quiebra. Hay gente que no se atreve a aceptar el desafío de Dios a su vida porque piensa que no va a tener triunfo. Hay gente que piensa que no se puede tomar riesgo en el propósito de Dios para con su vida porque entiende que puede fallar. Esa perturbación angustiosa que afecta a tu estado anímico es lo que dice el proverbista aquí. El miedo neurótico te pondrá lazo. El miedo neurótico te apresará. El miedo neurótico te meterá en tu propia cárcel. Ese miedo te pondrá como un pájaro prendido en una trampa. Ese miedo te podrá llevar a desconfiar de las promesas de Dios. Yo quedo sorprendido tantas veces como la gente llena de miedo no saben confiar en las promesas de Dios. El miedo
te puede llevar a desconfiar en lo que Dios va a hacer en tu vida. El miedo te puede llevar a desconfiar en lo que Dios tiene para ti. Yo me he topado con gente, óigame, que uno los mira, los ve y dice, esta persona tiene un llamado de Dios. En esta persona hay un propósito de Dios hermoso. Pero cuando uno se sienta con ellos a conversar, están llenos de miedo. Miedo neurótico, miedo irreal, miedo imaginario, miedo al qué dirán, miedo a lo que pasará. ¿Sabes algo? Yo tengo un amigo ministro de Ucrania, un hombre a quien Dios ha usado de manera tan extraordinaria que en este momento en Ucrania se ha convertido en uno de los líderes más prominentes de su país. El día que se acabó la perestroika, ustedes se acuerdan, ¿verdad? El día que se acabó la perestroika, él salía en un avión de Rusia para Ucrania. Y desde luego, como se acabó la perestroika, mira lo que él hizo. Él iba en el avión y le dice a la azafata, óigame, usted puede preguntarle al piloto si me permite hacer una oración y leer la Biblia aquí. Y la azafata le dijo, eso no se puede, señor. Le dice, señorita, hoy estamos celebrando la caída del comunismo. Hoy nuestro país está celebrando libertad. Vaya usted y pregúntele al piloto. Eso no se puede. Pero no me diga usted que no se puede. Vaya y pregúntele al piloto. Y dice, es que no sabemos si toda la gente que está aquí quiere escuchar su oración o su lectura bíblica. Señorita, vaya y pregúntele al piloto. Él es el capitán, él es el que manda. Allá fue la mujer, le preguntó al piloto y viene la azafata para acá y le dice, el piloto quiere hablar con usted. Él se levanta y va a la cabina del piloto. Y el piloto le dice, ¿usted tiene una Biblia? Le dice, sí. ¿Puede enseñármela? Claro que sí, con mucho gusto. El piloto la agarró en sus manos y le dice, es la primera vez en mi vida que tengo una Biblia en las manos. Le dice, si me permite, le leo algo de ella. Pero si usted quiere, aquí deben haber mucha gente que nunca ha oído la Biblia. Permítame decirlo desde el micrófono del avión. Le dice, vaya y hágalo. Así que el hombre se paró, agarró el micrófono como si fuera una azafata del avión y dijo estas palabras. Dijo, señores, estoy autorizado por el piloto a leerle las sagradas escrituras a ustedes en celebración del Día de la Libertad de nuestra patria. Estoy autorizado por el piloto a hacer una oración por todos ustedes. Si alguien no está de acuerdo, puede abrir la puerta del avión y salir de aquí. ¿Sabe qué provocó aquello, querido? Cuando terminó de anunciar el evangelio, hizo un llamado a conversión. Óigame, si usted vive la vida llena de miedo, usted nunca logrará tener testimonios poderosos de Dios. Si usted vive la vida llena de miedo, ay, yo tengo miedo de invitar a fulano a la iglesia. No tenga miedo, invítelo. Ay, pero yo tengo miedo de invitar a mi jefe a la iglesia. No tenga ningún miedo, invítelo. Yo hace unos meses atrás estaba predicando en una iglesia y se convirtió una mujer. Y cuando la mujer se convirtió al Señor, vino una compañera de ella de trabajo y la abrazó. Y cuando la abrazó, ¿sabe lo que dijo la mujer? Óyeme, tú aquí, ¿qué tiempo tú llevas aquí? Y dice, ay, yo desde niña estoy en la iglesia. Y tú y yo trabajando tantos años juntas y nunca me invitaste para encontrarme con Jesús. Yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Yo tenía vergüenza por aquella mujer. No tengas miedo. Háblale de Jesucristo a todo el que te encuentre de frente. Háblale de Jesucristo al rico. Háblale de Jesucristo al pobre. Háblale de Jesucristo al blanco. Háblale de Jesucristo al negro. Háblale de Jesucristo al fanático. Y háblale de Jesucristo al deportista. No tengas miedo de proclamar al Señor como Rey y Dios de tu vida. Ese miedo puede imponerte
y llevarte a alternativas erróneas. El miedo puede llevarte a paralizarte para no buscar alternativas. La Biblia presenta una serie de individuos que pudieron haber hecho mejor trabajo, pero el miedo los paralizó. Como por ejemplo, Aarón cedió al clamor popular del pueblo y les hizo un becerro de oro por miedo. Pilato temió que se presentara una queja de él ante el César y por ello traicionó su conciencia mandando a Jesús al patíbulo. Pedro, por miedo a una muchacha, negó a Jesús. Por miedo a una criada. Abraham desempeñó un pobre papel en toda su hoja maravillosa de historia cuando por temor a que lo mataran negó a Sara y dijo que Sara era su hermana en lugar de su esposa. Menos mal que en la Biblia hay también historias de hombres que no tuvieron miedo. Como por ejemplo los padres de Moisés. Si ellos hubieran tenido miedo, hubieran dejado que el río abajo se llevara la canasta donde iba su precioso hijo. Pero porque no tuvieron miedo, tomaron al niño, dijeron que estaban dispuestos a criarlo. Y sabe lo que dice la Escritura, que ellos criaron al libertador, al caudillo del pueblo de Israel. No hubiéramos sabido que Jesús resucitó. Hubiera resucitado y hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido porque María Magdalena no tuvo miedo. Los discípulos tenían miedo, pero ella no tuvo miedo. Ella se levantó de madrugada y le dijo a un par de mujeres: vayan conmigo al sepulcro y vamos a ungir el cuerpo de nuestro Señor. Y cuando llegaron allí, desde luego, si las hubieran encontrado, las hubieran azotado. Si las hubieran encontrado, las hubieran metido a la cárcel. Probablemente las hubieran acusado de sedición contra el imperio romano y contra la fe judía. Pero ellas no tuvieron miedo. Si hoy la iglesia sabe que Jesucristo resucitó, fue como resultado de unas mujeres que no tuvieron miedo y vinieron gritando: ¡ha resucitado! Fue el miedo el que llevó a los discípulos a desesperarse y se pusieran a gritar cuando había una tormenta. Fue el miedo lo que llevó a Pedro. Mire qué dato interesante. El miedo te hace ver cosas que no existen. Y a veces te hace llamar a las cosas que existen de forma equivocada. Un día los discípulos se fueron a pescar. Jesús se quedó a orillas del mar. Y luego al rato decidió ir a donde estaban los discípulos. Pero como él no necesitaba una embarcación, se fue caminando por encima de las aguas. Y de repente los discípulos vieron aquel espectro que venía caminando por las aguas y les dio miedo. Cuando la gente vive en miedo, son capaces de llamar a Jesús fantasma. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando vieron a Jesús, empezaron a gritar: un fantasma. Y Jesús dijo: óyeme, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y cuando les gritó: soy yo, entonces Pedro dijo: si eres tú, entonces permíteme a mí llegar hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: pues si quieres, Pedro, ven y camina hasta donde yo estoy.
Pedro de repente se animó, se bajó de la barca y empezó a caminar por encima de las aguas, pero de repente empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, se le olvidó que era pescador, se le olvidó que sabía nadar, porque cuando la gente tiene miedo, se le olvida lo que Dios ha puesto en sus manos. Y de momento le gritó a Jesús: sálvame que perezco. Y Jesús le dijo: ¿por qué te hundiste, Pedro? Y él le respondió: porque tuve miedo. No vivas con temores. El hombre de Dios y la mujer de Dios no puede vivir con temores. Hay gente que no acaba de entender el propósito de Dios en su vida. Cristianos que viven con miedo a todo. Que viven con miedo para ir a la calle, que viven con miedo para transitar en el carro, que viven con miedo a la problemática económica. Hay gente que todo es miedo, no hablan nada más que miedo, y siempre que uno les pregunta, todo está mal, nada está bien. Siempre que uno les pregunta: ¿te has dado cuenta la economía, lo malo que está? ¿Te has dado cuenta los problemas económicos? ¿Te has dado cuenta cómo está la política? ¿Te has dado cuenta cómo está el crimen? ¿Te has dado cuenta cómo está el problema? ¿Te has dado cuenta? Oye, te has dado cuenta de 1000 cosas, pero no te has dado cuenta de lo más importante. Y lo más importante es que Dios te ha prometido que aunque tú andes por el valle de sombra y de muerte, tú no tienes que tener miedo alguno, porque Él va contigo. Yo fui invitado a un aniversario a una iglesia en Laredo, Texas. Salí en avión y llegué en vehículo. Y les voy a explicar por qué. Salí en avión de Puerto Rico hacia Miami. Y de Miami tomé un avión para llegar hasta Texas. En Texas tenía que tomar un avión de los de American Eagle, pequeño, para entonces de ahí, de Texas, salir hacia Laredo. Desde luego, cuando íbamos en el vuelo, el cristal del piloto se explotó. Eso representaba que probablemente con la fuerza de los vientos y de la altura, todo el techo del avión se fuera hacia arriba, se perdiera, el avión perdiera presión y se estrellara. Todo el mundo estaba aterrorizado. Yo andaba con un amigo de la iglesia que me acompañaba. De momento se prendieron las lucecitas rojas, se volvió el corre y corre. El piloto entonces anunció que se habían tomado algunas medidas, que ya en el aeropuerto se sabía lo que iba a suceder, que no íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Laredo, Texas, sino que íbamos a aterrizar en un aeropuerto más pequeño, en otra ciudad. Todo era pavor, todo era miedo, y de momento dijo: vamos a hacer descender las cámaras de oxígeno por si acaso ustedes las necesitan. Desde luego, los aviones de American Eagle, esos aviones pequeñitos, tienen una máscara de oxígeno para 2 personas. Es decir, usted la usa un ratito y se la pasa al otro. Usted la usa un ratito y se la pasa al otro. Cuando bajaron la máscara de oxígeno, el amigo mío que andaba conmigo, yo a manera de broma le digo: ¿y esto para qué? Y me dice: es la máscara de oxígeno para usarla nosotros dos. Le dije: muchacho, te puedes quedar con ella. A fin de cuentas, si el avión se va a caer, ¿para qué yo quiero morir con oxígeno? Me dijo: tú no temes al Señor, muchacho. Y le dije: no, porque le temo, es porque estoy tranquilo, porque llana y sencillamente a mí no me va a matar un carro. A mí me podrá dar un carro un golpe, pero un carro no me mata. A mí no me va a matar un ladrón. Un ladrón me podrá inferir una puñalada. Un ladrón me podrá pegar un tiro, pero un ladrón no me mata. A mí me podrá dar una enfermedad. De hecho, 5 años atrás me dio un tumor canceroso de 5 libras. Y yo le decía a mi esposa:
esposa, yo quiero que tú tengas perfecta claridad que a mí un cáncer no me va a matar. Un cáncer no me matará jamás. A mí no me matará una enfermedad al corazón. A mí no me matará nada. No me matará un accidente aéreo. De hecho, yo le he dicho a mi iglesia, si en algún momento dado de la vida me pasara cualquier incidente de esto, háganme un favor, nunca digan que me mató un borracho, nunca digan que me mató un asaltante, digan que el Señor me llamó a su presencia, porque yo no me voy a morir en la víspera, no es en la víspera. De hecho, el día que me operaron de cáncer, mi esposa empezó a llorar. Después le pregunté, ¿y por qué tú llorabas tanto? Y me dice, te vi tan tranquilo que pensé que te iba. El médico había dicho que la operación duraría 6 horas. Y a la hora y 15 minutos ya habían terminado la operación. Y cuando llamaron a mi esposa para que viniera, me operó mi cuñado. Y cuando él llamó a mi esposa para que viniera, ella entonces empezó a llorar más duro. Porque dijo, si la operación duraba 6 horas y la han hecho en hora y 15 minutos, eso quiere decir que se fue en la operación. El miedo puede llevarte a ti a desconectarte de la realidad del Dios al que tú sirves. Puede llevarte a ti a desconectarte de la realidad del Dios al que tú adoras. Oh, claro que hay momentos en la vida donde viene un miedo natural. Ese miedo natural viene, ¿sabe por qué? Porque es parte del mecanismo que Dios ha puesto en ti y en mí para protegernos. Pero yo no estoy hablando del miedo natural. Yo estoy hablando del miedo neurótico, del miedo que te priva a pensar que Dios es tu proveedor, del miedo que te lleva a pensar que Dios es tu acompañante, del miedo que te lleva a pensar que no importa en qué circunstancia de tu vida, nada te habrá de suceder porque Él estará contigo y caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Hazte un gran favor en la vida cristiana, elimina el miedo neurótico de ti, porque a fin de cuentas, el día que Dios te vaya a llamar a su presencia, te llamará aunque no estés enfermo, aunque no haya ninguna situación, porque cuando Él decide llamar, Él llama. Pero mientras Él no te llame, tú no tienes que vivir bajo ningún temor, porque su vara y su cayado te infundirán el aliento y la fuerza. Yo termino, queridos. Yo termino. Mateo capítulo 10 y verso 31. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10 y verso 31. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En la sinagoga, en el templo, había una mala costumbre de los religiosos. El sumo sacerdote era el dueño de todas las tiendas de venta de animales para sacrificar. Todas eran del sumo sacerdote. Y desde luego, como él tenía que certificar el animal que se iba a sacrificar, cuando alguien le traía una oveja, él preguntaba, ¿dónde la compró? La compró por allá afuera, no la compró aquí. Ah, no la compró aquí. No. Tiene defecto, no sirve. Eso fue lo que Jesús observó aquel día, por eso se indignó. Porque dijo, qué poca vergüenza, qué abuso. Se indignó y viró las mesas de los vendedores y de los cambistas. ¿Qué hacían? Entonces, desde luego, todo lo que se vendía en el templo iba al bolsillo del sumo sacerdote. Y desde luego, siempre había que sacrificar algo. Y cuando una persona llegaba,
Le decían, sacrifícate una oveja, sacrifícate un cordero, sacrifica un buen animal para Dios. Y a veces la gente sin poder, porque obviamente los animales del sumo sacerdote siempre eran perfectos, aunque la oveja tuviera 3 patas nada más, siempre era perfecta. Ahora, allí también se vendían pajaritos, pero los pajaritos pasaban de temporada. Y cuando pasaban de temporada empezaban a perder su plumaje, empezaban a ponerse feos. Y desde luego, para evitar la crítica, entonces se ponían en especial. Y sabe, muchas veces se vendían 3 pajaritos por el precio de uno y el cuarto se regalaba para salir de ellos, porque estaban próximos a convertirse en impuros. Desde luego, Jesús está mirando ese cuadro y sabe que dice, chico, a lo mejor tú te sientes como el cuarto pajarito que te regalan porque no vales nada. A lo mejor tú te sientes como el cuarto pajarito que llana y sencillamente te dan dentro de una oferta. Pero es importante que Jesús te dice hoy, para que lo entiendas con perfecta claridad, Dios tiene cuidado también del cuarto pajarito. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tus sueños. Él tiene cuidado de tus metas. Él tiene cuidado de tus anhelos. Él tiene cuidado de tu familia. Él tiene cuidado de tus planes. Él tiene cuidado de tu ministerio. Él tiene cuidado de todo lo que tú aspiras. Por lo tanto, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza y no permitas que el miedo se apodere de ti para destruirte, para impedir el plan de Dios en tu vida. El que confía en el Señor, dice el proverbista, será levantado por encima de las mezquindades humanas, será levantado por encima del poder del pecado, será levantado por encima del poder de la tentación, será levantado por encima de los poderes perniciosos del miedo y del temor, será levantado por encima de la muerte, será levantado por encima del infierno y será levantado por encima de todo plan maligno de Satanás. No tienes por qué temer. No vivas tu vida inmerso o inmersa en el miedo. Aprende a tener ánimo. Y termino con esto. La palabra ánimo en hebreo tiene un significado tremendo. Ánimo significa disponer el alma para superar las crisis. Es decir, es no tener miedo a las circunstancias. Y cuando sientas que algo te está oprimiendo, entonces ánimo significa superar el alma. Usa el alma para superar tus crisis. ¿Cómo yo te puedo ejemplificar esto? Yo te lo voy a ejemplificar de la forma más sencilla. Hace muchos años atrás, yo estaba en mi oficina y llegó un desarrollador de proyectos. Este señor había hecho una remoción de tierra de un lugar y estaba buscando dónde echar la tierra que había removido. Aquellos días eran días de lluvia torrencial en Puerto Rico y desde luego él no tenía tierra, él tenía fango. Y él vino donde mí a ver si me podía convencer para echar lo que él llamaba tierra en un lote que nosotros habíamos comprado. Yo le dije, señor, está lloviendo mucho, yo no sé distinguir, el ingeniero no está aquí, yo no. Me dice, pero venga conmigo para que usted vea. Yo empecé a decirle que no, porque yo estaba listo para comenzar el culto de la iglesia. Y este señor estaba empeñado en que yo me fuera con él a ver lo que yo consideraba era fango. Pero al final fue tanta su insistencia que le dije, señor, yo voy, pero yo quiero que usted sepa que yo no tomo la decisión. La toma
el pastor administrador que es ingeniero. Él es el que sabe. Me dice, no, está bien, pastor, pero venga conmigo. Así que yo me monté con él en su camioneta. Y entonces él se metió por allí para adentro, por aquel terreno lleno de fango. Y el carro, la camioneta se movía para la derecha y se movía para la izquierda. Se movía para la derecha y se movía para la izquierda. De momento, la camioneta cayó en un hoyo de fango. Y cuando cayó en el hoyo de fango, él empezó a acelerar y acelerar. Y entonces la goma empezó a hacer el hoyo más grande, Y yo lo miraba con ganas de gritarle. Pues decía, este engendro de Satanás, por su culpa ahora yo no voy a poder ir al culto. Aquí me quedaré yo. Ya yo me veía con barro hasta las rodillas caminando para la iglesia. Ya yo me veía haciendo el ridículo. Yo lo miraba y decía, ay Señor. Y él seguía. De momento me dijo, pastor, no se asuste. No se asuste porque este vehículo está preparado para esto. Déjeme ponerle el 4x4. Déjeme ponerle el refuerzo. Óigame, cuando él le puso el 4x4, entonces las gomas de adelante tuvieron también tracción. Y las gomas de atrás también tenían tracción. Y de momento aquel vehículo empezó a moverse de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Salió del hoyo y empezó a caminar por aquel bache. Óigame, como si estuviese montado en un pájaro. Y me dijo, pastor, qué bueno es tener un vehículo que tiene tracción en las 4 ruedas y que es 4x4. Pues ahora yo te voy a decir lo que significa no tener miedo y tener ánimo. No tener miedo y tener ánimo significa disponer tu alma para superar tu crisis. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir cuando se te acaben la fuerza física, cuando se te acaben las fuerzas emocionales, cuando se te acaben todas las fuerzas habidas y por haber de tu vida, no te rinda. Acuérdate que Dios te dice ánimo, es decir, pon el 4x4, dispón tu alma para superar la crisis, dispón tu alma para superar el problema. No deje que el problema te avasalle, no deje que el problema te gobierne, no deje que el problema te inutilice, no deje que el problema te paralice. Aprende en esta noche a decir como el apóstol San Pablo, nosotros somos de los que no retrocedemos para perdición, sino de los que seguimos hacia adelante para vida eterna. Ese es tu desafío, cristiano. Hacia eso es que Dios te ha llamado. Déjale el miedo a Satanás, que él sabe para dónde va, pero tú no tienes que tener miedo, porque Dios te ha prometido caminar de la mano contigo hasta la eternidad. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.